en casos de acoso sexual en las universidades, ¿consideran que estos protocolos son efectivos o vulneran aún más a la víctima? A ver, y acá nos llegaron otras preguntas que de una vez les paso. Bueno, aquí igual es para las dos. O sea, para que se organizan, porque a veces están repetidas, bueno, pueden organizar su respuesta. Tengo otra pregunta para las dos. ¿Cómo afirmar la existencia de un sistema patriarcal cuando la complicidad de la institución no responde a una perspectiva de género? Por ejemplo, la consideración de los datos estadísticos como algo patriarcal solo responde a la tradición de la investigación, más no a la evidencia. Esa, bueno, y es igualmente para las dos. Bueno, pueden organizar ahí sus respuestas. Lo que nosotras habíamos visto respecto de los protocolos, respecto a la primera pregunta, y justamente a la persona que preguntó en general, es muy esclarecedora la investigación de las periodistas jóvenes de diversas latitudes que les contaba. En el continente era una mínima cantidad de universidades las que tienen protocolos de acoso sexual. Esos protocolos han sido trabajados por la demanda, por la denuncia social feminista, por la protesta social organizada. Una vez que esos protocolos se institucionalizan, enseguida resultan insuficientes. Eso es lo que sucede, ¿no? Porque la conducta social está todo el tiempo empujando, ¿no es cierto?, la reflexión, las acciones, el escrache, las huelgas, las protestas, la denuncia pública, la denuncia privada, la denuncia en espacios seguros y también la creación de espacios seguros en las universidades. Por ejemplo, en oficinas específicas de algunas docentes, ¿no? Eso se convierte en espacios seguros. Una vez que eso pasa, se institucionaliza un protocolo. Bueno, ese protocolo a la vez está recurriendo a respuestas, recursos y criterios legales y jurídicos de un sistema de justicia nacional, por ejemplo, que también es obsoleto y tampoco responde a las mujeres. Entonces, si los protocolos recogen criterios jurídicos y legales, sobre todo jurídicos y legales, de sistemas de justicia, por ejemplo, el del Ecuador, por ejemplo, cosas que dice el COIP, por ejemplo, horizontes punitivistas, entonces el protocolo no va a funcionar. Entonces, nosotras lo que hemos visto es que el protocolo es una herramienta temporal y una de las herramientas que tiene que estar dentro de de lo que hemos mirado como una necesidad de crear pasos, ¿no es cierto? El protocolo también señala pasos, señala criterios y acciones progresivas, denuncia, tratamiento, ¿no es cierto? Y en el último paso debería estar el castigo, porque el castigo no resuelve nada. Entonces, es clarísimo que los protocolos son insuficientes. Paz ya lo dijo y nosotros lo hemos visto todo el tiempo. Y sin embargo son necesarios, porque son un primer paso primero de reconocimiento por parte de la institucionalidad de que algo está pasando, ¿no? El problema terrible es que el protocolo de acoso sexual, igual que lo que pasa en el COIP, igual que lo que pasa en Ecuador con el femicidio, igual que lo que pasa con la violación, igual que lo que pasa en Guayaquil, por ejemplo, con el acoso callejero. En Guayaquil un acosador puede llegar a tener 2 años de cárcel por un acto de acoso, ¿no? Eso es desproporcionado, es terriblemente desproporcionado. Entonces, lo que sucede es que los protocolos están repitiendo criterios jurídicos punitivistas que vienen del derecho tradicional, ¿no es cierto? Y a veces los comités o los docentes que empiezan a aplicar los protocolos por el lugar que ocupan en la institucionalidad, lo que hacen es repetir procesos policiales, y esos procesos policiales terminan poniendo bajo sospecha a las estudiantes que denuncian. Entonces estamos describiendo algo que evidentemente no se resuelve con un protocolo. Por eso, lo que ha dicho Paz, lo que nosotras vimos en la coalición, lo que las estudiantes saben muy bien, es que lo que se necesita es transformar los procesos en las universidades y se necesita que los docentes no acosen. El protocolo no sería necesario, ¿no es cierto? Entonces, para eso se tiene que desmontar un sistema de privilegios en donde el acoso está naturalizado como una forma de poder, ¿no? En la Universidad Católica de Chile eran denunciados muchísimos docentes y muchísimos sacerdotes también, porque es un privilegio histórico, ¿no? Entonces, lo primero que se necesita es que los hombres no acosen, pero como eso no sucede, no hemos sabido hacer eso socialmente, entonces el protocolo se convierte en el reconocimiento de que algo ha sucedido, de que algo está sucediendo en la universidad, pero no tiene un horizonte de erradicación. Entonces, en ese momento, claramente se vuelve insuficiente, ¿no? Esa creo que era verdad. Sí.
¿Sigo? Ya. A ver, efectivamente un poco las preguntas van justamente como por más detalles de la cuestión del protocolo. El CES estableció un protocolo, se hizo un proceso basado en 2 protocolos existentes, el uno de Flaxo y el otro de la Universidad Central. Estos protocolos tienen 4 momentos. El primer momento es el momento de la denuncia, es decir, las estudiantes, las docentes, realizan su denuncia en el espacio de bienestar universitario o bienestar estudiantil o gestión de talento humano, según corresponde en cada universidad. En un primer momento se hace una atención asociada a la intervención en crisis, de ser necesario en ese momento, y un acompañamiento también psicológico y derivación, si es que los casos ameritan este tipo de atención. En un segundo momento se establece la conformación de una mesa ad hoc, es un comité que está representado por distintas instancias o entidades dentro de la universidad, representantes estudiantiles, representantes de trabajadores, entre otros, gente de bienestar estudiantil. Es decir, hay varias personas que conforman este comité y 2 personas que son una experta en género, que tiene que venir de otra universidad o de otra institución, y una persona representante de las mesas de género, que teóricamente todas las universidades tenemos que tener estas mesas de género. Este comité emite en primer lugar un proceso de protección. La protección comúnmente es separar al agresor de la persona agredida como primera medida, cosa que no sucede, ¿no? Ya sabemos, ¿no? En la central, por ejemplo, una vez que entra un caso a ser denunciado, no se ejecutan las medidas de protección inmediatas, porque siempre porque se plantea primero partir de la investigación, cosa que los protocolos no establecen así. Luego, en un segundo momento, luego de que se ha llevado a cabo este proceso de protección de las personas que han vivido la situación de violencia, pasa a una segunda instancia, que es la de la investigación. Dentro de la propia universidad se llevan a cabo procesos de investigación, pero también este comité está obligado a poner en conocimiento de Fiscalía en el caso de que se evidencie un delito, ¿no? Entonces, hay que hacer los 2 procesos paralelos. Nos parece importante esta parte porque comúnmente, al menos por ejemplo en mi universidad, en el momento en que una autoridad tenía conocimiento de una situación de acoso, ponía en conocimiento de la Fiscalía y no realizaba ninguna acción dentro de la universidad. La idea entonces del protocolo es que también se lleven a cabo acciones dentro de la universidad para garantizar una mejor investigación. Y luego viene el proceso de sanción administrativa, que se puede llevar a cabo dentro de la propia universidad, y esto también puede estar acompañado de una sanción penal que venga dada por el sistema de justicia. Hasta ahí llega el proceso de los protocolos. Esto es lo que dice el papel, ¿sí? ¿Qué sucede realmente en nuestras universidades? Es que la ruta no está clara. Conocemos pocos casos en los que la ruta ha tenido ha transcurrido de una manera adecuada, pero más bien la mayoría de casos es que no funciona de manera adecuada. Ahorita estamos haciendo este tema de la encuesta, ¿no? Que les planteaba que hemos evidenciado la importancia y la necesidad de tener datos duros, porque los datos cualitativos comúnmente son leídos, o al menos esta ha sido nuestra experiencia, como, no, si esos son casos aislados. Paz, no estés preocupada por este tema en la universidad nuestra, si son casos aislados. No es una temática que importe para pensar en una política institucional. Entonces, creemos que el tener estos datos duros nos va a permitir explicar y evidenciar cómo está sucediendo. En la encuesta nosotros hemos planteado 21 indicadores asociados al acoso sexual. Lo que medimos es su prevalencia, pero también identificamos datos sociodemográficos que nos permitan explicar esto que alguien pregunta. ¿Cómo opera el tema étnico, el tema de clase? También estamos desarrollando, la idea es poder tener análisis multivariados para poder identificar cómo opera efectivamente esta jerarquía. También estamos mirando los efectos que tiene el acoso sexual a nivel de la salud mental y a nivel del rendimiento académico y el rendimiento laboral, porque creemos que también esto es importante. Y
otro dato que es bien importante es el tema del lugar, la situación en la que sucede. Y el tema del lugar es bien importante porque desde allí nosotros, al menos en la Salesiano, hemos podido llevar a cabo algunos procesos que tienen que ver con prevención situacional. El baño de mujeres tenía un huequito desde el que los hombres miraban. Cerrar el huequito, poner una luz en la cancha, hacer que las estudiantes mismos sepan cuál es el lugar peligroso por el que se transita dentro de la universidad para que ahí vayan acompañadas. Es decir, son algunos elementos de prevención que hemos planteado que son también necesarios. Acabo con dos cosas más que me preguntan, el tema de la capacitación a profesores y profesoras. Esto también lo hemos hecho en el marco de la coalición. Hicimos un ejercicio que fue bien interesante justamente en la Facultad de Artes, y es que parte de las profesoras que no somos de la central fuimos a hacer procesos de capacitación a los profesores y sensibilización a los profesores de la central para dar cuenta de lo que hemos venido hablando el día de hoy, ¿no? De lo que es el acoso, en qué situaciones sucede, etcétera. Entonces tenemos algunas experiencias de ese tipo, y que creo que una de las cosas que ha sido desde mi perspectiva bien interesante es que no son las mismas profesoras de la universidad las que hacen estos procesos de capacitación a sus pares, sino docentes que vienen de otros lugares. Nos falta mucho por hacer, por supuesto, porque no hay apertura. En el momento de la aplicación de las encuestas, no se imaginan que estamos ahorita ya aplicando esta encuesta sobre acoso sexual, no se imaginan la cantidad de obstáculos y resistencias que hemos tenido. Ha sido un trabajo bastante complejo. En muchos momentos nos hemos visto con el deseo de decir, hasta aquí llegamos, nosotras entregamos esta encuesta al CES y a las entidades que son las encargadas de la política y no movemos más la aplicación de la encuesta. Pero bueno, decirles que estamos ya aplicando en 4 universidades, tenemos 18 universidades interesadas en hacer parte de este proceso, y eso da cuenta de que hay un interés por tener datos sobre esta temática que sin duda trae mucho sufrimiento dentro de la universidad. Dos más, quedan para las dos. Yo me voy a referir a las 3 preguntas que tenía antes, y gracias porque nos permiten aclarar varias cosas. Hay una pregunta sobre cómo transversalizar el género en las universidades, cómo apoyarse en el poder intelectual de las mujeres contra un modelo de estructura tan dura, ¿no es cierto? Un modelo institucional tan antiguo además, ¿no? Y qué viene luego de los testimonios, que también es importante, ¿no? Entonces voy a intentar de responder las preguntas en su conjunto, y Paz adelantó ya muchos elementos. Justamente la lucha por el acoso sexual ha sido una lucha intelectual también. A la persona en la que se refirió a esto, cómo tratarla desde ahí, ha sido una lucha de más o menos unos 300 años, para decir, cuando las mujeres llegan a la universidad no llegan en calidad de musas o de objetos, sino de productoras de conocimiento. Las estudiantes también son coproductoras de conocimiento junto con, ¿no es cierto?, están produciendo también conocimiento, no lo están recibiendo en una relación subordinada de admiración, ¿no? Entonces eso ha sido también una lucha intelectual. La pregunta era cómo apoyarse en esto, ¿no es cierto?, y transversalizar el género en las universidades. Paz ya se refirió al conocimiento situado. Creo que nosotras, desde la red de académicas feministas que se ha formado en estos años, no solamente en Ecuador, porque ahora el movimiento feminista tiene una vocación y una realidad internacionalista muy fuerte, las colegas en México, en Chile, en Argentina, en todos los lugares donde nosotras trabajamos juntas, trabajamos con conocimiento situado, es decir, hemos dejado de considerar la teoría neutra para la transmisión del conocimiento. Es decir, el conocimiento está encarnado, es producido por sujetos en cadenas materiales con modos de producción muy concretos, en condiciones materiales muy concretas también, con con salarios de tal naturaleza, ¿no es cierto?, con personal subordinado también, y que sufre enorme desigualdad en la universidad. Entonces hemos descrito la universidad desde el conocimiento situado, y eso también ha dialogado mucho en estos últimos años en la universidad contemporánea con las pedagogías feministas, que básicamente lo que están tratando de hacer es justamente llevar luchas intelectuales y políticas que van contra el monopolio de la palabra.
contra el monopolio de la decisión política, contra el monopolio de la palabra histórica, que es la palabra del intelectual masculino, del intelectual hombre. Y cada vez que decimos esto, por eso yo decía, es un poco suicida decirlo también con colegas, con profesores, porque la interpelación es fuerte, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de hacer para transversalizar el género, la igualdad de género en las universidades, es proponer la premisa que nunca resulta demasiado obvio decirla, que es justamente no estamos interpelando a los colegas, estamos interpelando un orden, pero hay gente que termina ejerciendo esos privilegios, entonces es interpelada la sociedad a través de esa persona, no la persona en particular. Entonces, como decía Paz, no nos corresponde, no es un tema segregado, no es un tema aislado, ¿no? Es una realidad, no es un tema para empezar, ¿no? Entonces, la perspectiva feminista lo que propone es justamente desde la pedagogía feminista disputar el monopolio de la palabra, que ha construido relaciones de subordinación en donde las estudiantes, las docentes, las secretarias ocupan siempre lugares de subalternidad, ¿no? Entonces, eso por un lado para responder las preguntas. La introducción de propuestas epistemológicas feministas y alternativas en la universidad contemporánea ya lleva por lo menos 70 años, ¿verdad? Entonces, lo que se requiere es una escucha social que ponga en valor la introducción de la pregunta feminista en las universidades y en el conocimiento. Y parece absurdo decirlo en el 2019, pero nos resulta necesario decirlo porque la escucha social y la escucha intelectual todavía no es suficiente. Hay también un pedagogo de la diferencia, a quien yo sigo mucho, que trabaja sobre todo discapacidad, desde los estudios críticos de la discapacidad. Y justamente en esas pedagogías, él dialoga mucho con pedagogías feministas, Carlos Escliar, y desde la pedagogía de la diferencia también está siempre la propuesta de reorganización del sistema educativo. El protocolo, por ejemplo, no tiene un horizonte de reorganización, sino de solución urgente, por ejemplo, por medio de la punición. Eso no es transformativo, ¿no? Entonces, estas luchas, digamos que han sido luchas intelectuales de varios siglos, están diciendo que llega a un límite, ¿no es cierto? El sistema de justicia junto con el sistema educativo, junto con el modelo universitario que ha tenido el monopolio, en donde un tipo de subjetividad ha tenido el monopolio histórico de la palabra. Todo esto tiene que ver con el acoso sexual, ¿no? Porque el acoso sexual es una forma ya a veces desesperada de querer sostener los privilegios y el poder, y la denuncia social está demostrando la fragilidad de ese sistema también, por lo menos su resquebrajamiento. Entonces, por ahí iría tal vez la introducción de la transversalización, y de manera más concreta, lo que hicimos nosotros en la Andina no lo hicimos del feminismo, sino desde los estudios críticos de la discapacidad, fue justamente hacer una capacitación con las compañeras administrativas, el personal de limpieza de la residencia universitaria sobre discapacidad. Nos dimos cuenta de que las docentes damos clase todo el tiempo y jamás hemos compartido cursos con compañeras administrativas, ni el personal de limpieza, ni de residencia universitaria. Entonces, lo que hicimos fue provocar un ambiente de aprendizaje, un seminario de 3 días sobre estudios críticos de la discapacidad, en donde trabajamos en muchos registros, ¿no? Y eso tuvo resultados buenísimos, entonces ahora lo queremos hacer en otros ámbitos. Este seminario era para saber cómo reorganizar la comunidad universitaria para acoger las presencias diversas, sobre todo de estudiantes con discapacidad intelectual, física, etcétera, que llegan al posgrado, que es una enorme minoría, valga la contradicción. Entonces, de esas capacitaciones, todo esto que acabo de escribir yo tiene que ver con el conocimiento situado y con la renuncia a concebir que la teoría es neutra y que así se enseña, ¿no? Es la teoría de género. Las pedagogías feministas son posibilidades epistemológicas políticamente claras, digamos, tienen un interés político claro, que es reorganizar la universidad para reducir las desigualdades. Entonces, creo que eso tal vez resume en las 3 preguntas que me hacían. Yo creo que ya terminaste. Bueno, muchísimas gracias a las 2 ponentes, a Cristina Burneo de la Universidad Andina.